Este programa llega gracias a Centro Terapéutico Beatriz. Cuidamos tu salud y tu energía. Microintec, compañía anónima. Cámaras Bolívar. Aquí estamos de nuevo en Sin Cortapisas, en otro nivel. Vamos a este podcast con un tema muy interesante. Por cierto, Dalia Margot, hoy comenzó el famoso eclipse ese, ¿no? Ya debe estar pasando. Ya debe estar pasando. Hola, ¿cómo están? ¿Y qué crees tú que pueda pasar? Nada. Bueno, nada, lo que queremos es que eso no vaya a tener unos efectos negativos. Claro. Y que entonces vamos caminando por ahí y todo el mundo se enrolla y se cae. ¿Qué es eso? Así es. Bueno, por cierto, hay varias cosas antes de iniciar el programa. Es bueno comentarlas. La plataforma unitaria, a mi modo de ver, sigue bastante enredada para ponerse de acuerdo con relación a cómo va a ser la escogencia definitiva del candidato presidencial que va a participar el 28 de julio. Pero bueno, ahí hay matices, hay diferencias. Esperamos pues que la plataforma, que está conformada por 10 partidos, puedan ponerse de acuerdo para poder darle a los venezolanos una visión y algo que hacer para estos próximos meses que vienen. ¿Tú crees que eso sea posible? Bueno, yo creo que algo de eso va a pasar. Sí. Lo que pasa es que no podemos adelantarnos, pues, porque Claro. las cartas no están muy claras. No, y que el tiempo pasa volando y aquí las cosas cambian de un día para otro, ¿no? Pero hay como esa expectativa, ¿verdad? Bueno, pero seguiremos viendo esto con otra visión y esperemos que hayan resultados positivos. Vamos a ver. Por cierto, en otro tema, se han detectado que más de 16.000 hectáreas han sido arrasadas en Venezuela por los incendios forestales. Seguimos insistiendo desde aquí, desde Sin Cortapisas. Oye, que es muy lamentable, Dalia, esta situación, ¿no? Y Sí, vale. ojalá lleguen las lluvias, porque en verdad... Y lo más lamentable es que el país no está preparado, no se ha preparado, no se ha puesto para de verdad lidiar con el cambio climático y eso afecta las condiciones de vida. Claro, así La es. agricultura, el agua, la salud, todo eso lo afecta el cambio Y climático. tanto que nos hace falta a los venezolanos tener más calidad de vida, porque con todas estas situaciones que están pasando, Claro. eso también contribuye a que nos afecte mucho esta situación. Y por otro lado, quería también hablarles, ¿no?, de esto que se llama la Ley contra el Fascismo, que acaba de ser pues, discutida y aprobada en la Asamblea Nacional. A mí me da cierto miedo, no me da miedo, valga la redundancia, decirlo aquí en este podcast, porque yo creo que la violencia no se puede combatir con violencia. Y esas leyes fascistas, ya hay sobre eso un historial muy grande en Alemania, en Italia. Eso es perjudicial. No sé cuál es tu opinión, Dalia, No, pero claro, me eso. preocupa mucho. No, claro, eso son estrategias de las prácticas autoritarias que al verse sin el favor, sin el cariño de la gente, recurren es a la fuerza, a la fuerza militar, a la fuerza de la represión. Lamentamos eso, pues. Claro, Porque claro. eso hace que el contexto como que partimos de que todavía hay mecanismos y movimientos democráticos en nuestro país, que hay todavía algunos flujos de democracia, entonces eso lo que hace es afectar esos pequeños flujos democráticos. Y tú tienes razón en lo que dijiste al principio, porque ¿qué podemos hacer en un país como el venezolano que está acostumbrado? Vivimos más de 40 años, que en medio de las situaciones que hubo y los errores, pero el venezolano pues, respiraba mayor libertad, los partidos discutían, por eso no te perseguían. Bueno, una democracia representativa con defectos, pero que había esa posibilidad, pero cuando te encajonan con una ley como esta, yo lo veo muy peligroso. Ojalá que no Es suceda nada. sumamente peligroso. Pero bueno, entonces vamos ya con estos pequeños comentarios que hemos hecho y que ya que nos tomamos el cafecito en nuestras tazas de Sin Cortapisas, en otro nivel, qué bueno eso. Vamos entonces a iniciar este programa importante, ¿no?, que para el día de hoy tiene un título bastante chévere. Me gustó a mí y le gustó a Dalia. Elecciones en Venezuela, entre la incertidumbre y la esperanza. Bueno, yo creo que sobre eso hay bastante tela que cortar, porque estas elecciones no se están haciendo con la debida apertura democrática que exige la Constitución.
Han habido muchos encalendamientos, mucha presión, tarjetas eliminadas, candidatos inhabilitados, y eso, por supuesto, que genera mucha rabia por un lado, pero genera también expectativas negativas, porque se trata de que un país democrático tiene que ejercer su democracia. ¿Y quiénes la ejercen? Los ciudadanos. ¿Cómo la ejercen los ciudadanos? Con el voto. Pero no sé, yo tengo esta percepción en este momento sobre lo que está pasando. Mira, pero lo que pasa es que yo creo, Víctor, que nosotros no hemos entendido, y yo creo que ese es uno de los hándicaps que tienen los partidos de oposición, no hemos entendido o no se ha entendido que no estamos en un contexto real, político, de acciones institucionales abiertamente democrático. Una cosa es la Constitución del 99, que es profundamente democrática, que reconoce en su texto la democracia representativa, la participativa, incluso los mecanismos de consulta directa, la consulta, los referéndums. Y otra cosa es los mecanismos reales institucionales. ¿Y qué es lo que en política uno tiene que, bueno, digo yo no es que sea experta en política, pero sí tengo pasión por la política. Lo que la política te enseña es que la política es el arte de lo posible. ¿Y qué es lo posible? Lo posible es, esta es mi mesa, es redonda, yo no quiero caminar por una parte recta porque no existe, ¿entiendes? Hay unas limitantes, y desde esas limitantes, pero yo estando dentro de esas limitantes, es que yo puedo ir horadando, abriendo camino, viendo que hay una rendija y metiéndome por esa rendija, y no desde afuera. Ustedes no saben, la Constitución, no hay condiciones para las elecciones limpias, blancas, verdes y amarillas. Entonces no estamos entendiendo en términos políticos cuál es la realidad. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que los elementos democráticos que perviven en nuestro país, en nuestro Estado, en las instituciones, son de las que tenemos que valernos. Y tenemos que seguir promoviendo la participación y, por supuesto, el voto, pero también, como tú lo has dicho, la unidad, el entendimiento de todos los factores. Claro que sí, pero es que hay algo que esa es la contradicción, y de repente yo soy más efusivo en ese caso, ¿no? A veces, ¿no? Porque es que uno se siente impotente como ciudadano cuando aquí hubo un proceso que se inició en el 1999, que fue la ascensión de Hugo Chávez al poder, y que aquí se habló de una revolución, de una visión democrática, como tú decías, de una constitución que es democrática, la que se aprobó en el 99. Profundamente democrática. Pero entonces lo que hemos vivido es gobierno autoritario, militarista y con una profunda vocación totalitaria. Y eso es lo que a uno, y a mí como ciudadano, me indigna, porque no puede ser que estamos en un proceso electoral, y fíjate estas irregularidades. Por ejemplo, unas elecciones que hay que hacerlas en diciembre, el autoritarismo te la pone en julio. Bueno, pero ahí hay como astucia, Pepe, porque fíjate, ¿qué dicen los tratados de Barbados? El Tratado de Barbados dice en el segundo semestre del 24, y julio empieza el segundo semestre. Entonces ahí lo que hay es astucia, hay astucia, y nosotros perdemos. Mira, si estamos en un campo de fútbol y estamos jugando, tú estás moviéndote en función de ¿qué? De ver cómo es la cosa para darle a la pelota, y no estás, porque tenemos como la costumbre de que si es algo formal, si es algo que está en la forma legal, así es que se tiene que hacer. Y ese es lo que nos contiene, lo que nos da contención. Pero dentro de esa contención hay movimiento, hay juego. Entonces, claro, la astucia ahí hay que reconocer. Mira, el equipo, el grupo de poder que está dirigiendo el gobierno y que tiene todas las instituciones bajo su égida, son personas que yo creo que la oposición ha desvalorizado, ¿cómo? La palabra no es desvalorizado, ha subestimado. Y realmente han demostrado que son personas con un profundo talento político, con un profundo talento comunicacional. Y claro, tienen un profundo deseo depredador y acaparador de todo, que es lo que uno dice, ya va un momentico, déjame respirar. ¿Me explico? Pero ha habido talento. Claro, eso hay que reconocerlo. Y han tenido estrategia siempre.
ha sido diferente a la oposición, que ha estado dividida, peleando unos con otros, y eso, por supuesto, favorece al gobierno. Pero cuando yo te decía de la fecha que se adelanta, y el Tratado de Barbados, el gobierno lo propuso como tema y se lo aprobaron, y lo aprobaron. Pero tú te imaginas que la oposición gane las elecciones y tenga que esperar 6 meses para poder juramentarse. Y en esos 6 meses, ¿qué puede pasar con un gobierno autoritario y con una gran vocación totalitaria? Pues, como yo digo, sí, por ahí eso, están las cosas que... Por eso yo insisto, mira, Víctor, yo insisto, y amigos, díganos a ver cómo es la cosa. Pero en mi caso, yo insisto mucho en que tenemos que ejercer la paciencia, porque nosotros entregamos el cuerpo completo a estos tipos, se lo entregamos, pero fuimos así las propias hembras, todos nos entregamos, ¿verdad? Y llegó un momento que ahora no tenemos cuerpo, nos devoraron. Pero nunca tuvimos la capacidad de decir, ya va, oye, tremendo líder, este proyecto me gusta, la Constitución, esto no, esto tampoco, no me presto a esto. No supimos. Bueno, como ciudadanos y como partidos políticos, no supieron hacer la práctica del diálogo en el terreno. Pero es bueno recordar también que cuando Hugo Chávez quiso hacer el partido único, los mismos partidos... Es correcto. Se le abrió, nosotros no aceptamos eso. Pero estamos en el 2007. Pero espérate, y cuando Hugo Chávez perdió en la consulta en el 2007, bueno, ¿cuál fue la reacción de él? Pues bueno, modificar la Constitución y poner la reelección indefinida. O sea, yo entiendo lo que tú dices, ¿no? Hay que tener paciencia, pero hay que ser estratégico. Hay que ser estratégico. ¿Qué es lo que yo siento? Que lo han dicho todo el mundo. Yo luego aquí voy a decir una cosa vulgar que todo el mundo dice. Pana, te quedas atrapado en las redes sociales, te quedas atrapado en la comunicación, ¿verdad? Y pierdes la capacidad estratégica. Fíjate, voy a poner un ejemplo, no sé qué te parece, fíjate. La abstención. La abstención como práctica política es válida. La abstención como práctica política es absolutamente válida. El problema es que tú tengas, si tú llamas abstención, que tú realmente sepas qué vas a hacer con ese capital que estás creando con la abstención. Cuando Hugo Chávez sale de la cárcel, él empieza a revisar, a visitar las comunidades y las barriadas, ¿verdad? Y vienen las elecciones en la alcaldía de Caracas y Aristóbulo es el alcalde, y bueno, que sea otra vez Aristóbulo. Y Aristóbulo, yo lo digo porque así fue mi experiencia, él fue un alcalde serio. Después no sé, pero cuando estuvo en la alcaldía, él fue una persona de una entrega total, de una transparencia, y fue un tipo serio. ¿Ok? Yo eso lo digo siempre. ¿Y qué hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez dijo, cuando vino a las elecciones, yo no creo en elecciones. Y mandó a abstener a toda esa gente que empezaba a seguirlo. Y Aristóbulo perdió las elecciones. ¿Pero qué hizo Hugo Chávez? Aquí estoy contabilizando. Mira toda la gente que me está siguiendo. Y esto lo voy a ir preparando. Y es cuando le dicen, por eso es que tiene que ser por vía de elecciones. Hugo, no es por la vía no electoral. Y entonces él empieza a trabajar la vía con Miquelena, ¿te acuerdas? Sí, con Luis Miquelena. Y él empieza a decir, bueno, sí, pero él viene capitalizando la derrota, capitalizó después la abstención y después ganó las presidenciales. Ahora, ¿qué ha hecho la oposición? Vamos a abstenernos, porque hay una emoción triste, estamos decepcionados, la gente no quiere ir a votar, pero los liderazgos no tuvieron capacidad de decirle, no joda, disculpen, no importa, estamos molestos, pero tenemos que seguir de pie, no nos podemos caer. Claro. No lo dijo. ¿Qué hizo? Se fue para las redes, empezaron a crear situaciones adversas, se fueron de fuera del país. Entonces, ¿dónde estaba la política de la abstención ahí? Ahí lo que había era una antipolítica, como bien tú has dicho, ¿no? Allí nunca hubo una estrategia y claro, se sumaron a la antipolítica, eso es cierto. Claro, entonces ahí se desvalorizó tanto el voto como la abstención, como acción, como estrategia política, pues. Ahora, fíjate tú, la situación que hay ahorita con las elecciones. Son unas elecciones con un gran ventajismo, con mucha presión para atemorizar a la gente. Eso, ahorita vi una caricatura por decir, un ranchito, mamá, tengo hambre, y la mamá le contesta, quédate tranquilo, que no me puede estar diciendo muchas cosas porque podemos ir presos. Eso es una parodia con relación a la ley esta que acaban de aprobar. Exacto. Entonces, no hay una visión del país que se quiere o que se quiere cambiar.
Y ahorita, valga lo que estamos tratando aquí, el caso de las elecciones, fíjate, ahorita hay una polémica muy mala entre los factores de la plataforma unitaria y sobre todo las personas que están fuera del país que utilizan las redes y las para destrozar a Manuel Rosales o para destrozar a María Corina, cuando lo importante es que se pongan de acuerdo porque es verdad, lo que dicen las encuestas es cierto, hay una intención de la gente de votar, la gente quiere un cambio, eso es verdad. Ahora, si eso no se canaliza y la gente lo que ve son puras peleas, por supuesto, ¿no? Y hay que estar muy claro, el que se quede en su casa el 28 de julio está votando por el gobierno. Entonces, la oposición tiene ese reto, cómo lograr darle al ciudadano la posibilidad de que salga a votar. Y yo creo que eso es parte de esta dinámica, estos debates que se están haciendo, ¿no? Pero lo que queremos aquí resaltar con este tema, y por eso decía, entre la incertidumbre y la esperanza, ¿cómo visualizas tú eso en los venezolanos? Fíjate, la incertidumbre yo la veo principalmente porque se está trabajando tras bastidores. Yo creo que ciertamente los equipos políticos del gobierno, de los estados, de los partidos, están reuniéndose para ver cómo se logran mínimas condiciones en un proceso continuo de negociación. Pero no sabemos el resultado final, eso sí es verdad, ahí no sabemos mucho de eso. Hay una incertidumbre también porque lamentablemente tenemos una cultura de destruir al otro, al adversario como enemigo, eso también se ha hablado muchísimo, ¿no? Pero eso se está quedando en nuestra práctica, en nuestra manera de ser, y mientras uno esté destruyendo al otro, uno no puede construir un consenso, no puede construir unas alianzas, no puede construir un bloque histórico, como decían los marxistas en los años 70, un bloque histórico, caramba, que haga posible un proceso de transición, porque es un proceso de transición. Y ese proceso de transición, amigos, uno no sabe si lo quiere hacer además el mismo gobierno, pero solamente el mismo gobierno lo podría hacer si hay una oposición que está realmente montada en un proceso de negociación en el sentido de diálogo y de establecer acuerdos para que haya las mínimas pérdidas y daños para ese proceso de transición. No sé si estoy siendo clara. Ahora, Dalia, porque ya creo que nos queda poco para terminar, o podemos tener un poquito más de chance. Yo quiero que tú des tu opinión de Manuel Rosales. Yo voy a dar la de María Corina, ¿te parece? Fíjate. En esto que ha venido pasando, después que se hicieron las postulaciones al CNE. Fíjate, a mí me parece que Manuel Rosales ha demostrado ser un político con los pies en la tierra. Crea su partido apenas en el 2000 y tanto. Empezando en 2000, no sé, gana la gobernación, incorpora los programas sociales que siempre han existido, pero vienen con una cobertura mayor y con otros nombres. Él incorpora, no pierde vista de hacer sus programas sociales, no pierde vista que es una gobernación y es parte de un poder ejecutivo, o sea, las gobernaciones, los locales, las alcaldías y el presidente y la presidencia son parte de lo que se llama el poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo, así sea tú, el nivel que tú tengas, tú tienes que dialogar y establecer acuerdos. Y tienes que establecer pautas, independientemente de la tensión y de las jugadas ocultas o muy manifiestas, como montarte padrinos y montarte protectores, que se estén haciendo, pero tú estás en el campo de pelea, y yo creo que él lo ha hecho en ese sentido muy bien. O sea, que él ha mostrado ser un político, porque ¿qué es lo político? Hacer posible cosas que queremos. No es luchar por la idolatría de alguien que es bello, o alguien que es hermoso, o alguien que... No, eso no es el problema político. Ese es el problema de los artistas, pero no es el político, ¿entienden? Y voy a cerrar con esto, Víctor, para escuchar tu opinión sobre María Corina, porque yo sí creo que ninguno de los liderazgos deberían ser maltratados, porque son los que van a sumar a la unidad. Entonces yo no estoy de acuerdo en que maltraten a ninguno de los que están, de los líderes de la oposición, de los que están dirigiendo este proceso. Pero lo otro es eso, ¿no? Que, fíjate, las redes, por eso que yo digo que las redes están en contra de la política, ¿verdad? Porque ¿a qué te llaman las redes? Las redes son hinchas. Son como los hinchas de los equipos. Los fans, los fanáticos. Bueno, y si no gana el tipo, quiten a ese
a ese pitcher, ¿vale? O no, que no entre aquí fulano. O sea, eso es una irracionalidad. Eso no tiene que ver con que hagamos un país, una vida, que discutamos, que tengamos conflictos, pero que también los podamos resolver. Entonces, la política es qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, dónde golpeo para que no me impidan lo que voy a hacer y dónde abro las manos y establezco alianza para lograr lo que quiero hacer. Y no esta guerra de guerrilla, ¿qué es eso? Así es. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Comparto mucho ese criterio que tú tienes. Manuel Rosales ha sido vilipendiado y el tipo, como tú dices, tiene los pies en la tierra. O sea, el tipo sabe hacia dónde quiere ir. Y bueno, en el caso de María Corina Machado, yo he sido, en lo personal, en lo político, he sido muy crítico de María Corina. Pero si hay algo que hay que reconocer a María Corina, ha sido su valentía y su coherencia para mantener su perfil en esta lucha que ha librado en estos últimos años, ¿verdad? Eso no se puede desconocer. ¿Cuáles han sido algunas diferencias que yo he tenido con María Corina? Bueno, que ella optó en un tiempo atrás, bueno, por políticas muy draconianas, muy extremistas, y por supuesto, eso la ha convertido como en la presa que el gobierno tiene para amenazarla permanentemente y obstaculizarle su avance. Eso que ha pasado con las primarias, por ejemplo. El gobierno no pensó que esto iba a ser una primaria exitosa, pero las ganó María Corina y el gobierno no pensó que eso iba a pasar así. Sí, total. Y el gobierno allí se dio un retruque. Ahí falló y bueno, por eso es que ha venido todo esto. Le ratificaron la inhabilitación, no dejan que se inscriba la señora Yoris Villasana, que ella es una persona, una profesional que está habilitada, pero el gobierno dice todo el que tenga que ver con María Corina no va. O sea, el autoritarismo. Ahora, ella está dando una pelea. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que hay que asumir? Y ahí comparto contigo, Dalia Margot. Aquí no pueden seguir los ataques furibundos contra María Corina, contra Manuel Rosales, contra Capriles, contra cualquiera, porque la oposición lo que necesita ahorita es escucharse, entenderse, para poder iniciar un camino que permita rescatar al país. Y ahí también estoy de acuerdo, el país hay que rescatarlo en un proceso de transición con el chavismo. Claro que eso no sí. hay que tener miedo a decirlo. Eso no hay que tenerle miedo. Nosotros tenemos que hacer la transición con el chavismo y sentarnos con ellos. Y ejemplos hay muchos en el mundo. Está Chile, España, Sudáfrica, Polonia. Y entonces, dejarnos de esas cosas. Y creo que me gusta este tema que hemos tocado hoy, porque precisamente se trata de eso, ¿no? Que no es que no tengamos diferencias. Yo lo dije empezando. Yo he tenido diferencias con María Corina Machado, pero yo la respeto. Es una mujer que ha sido valiente y que ha asumido su papel. Entonces, es totalmente negativo que a los líderes de la oposición, con sus defectos, con sus virtudes, con todo, se les respete y que no haya tanta pugnacidad. No sé si puedo comentar algo. ¿Sí? Rapidito. Fíjate, porque también hay que estar consciente que el chavismo como movimiento social y político también tiene la aspiración de que las cosas cambien. Que hay un sector de ellos que es como recalcitrante y vive en el ideal cubano, que es como decía la Liga Socialista en los años 80, esto es pura miseria, hambre y represión. O sea, imagínate tú, ¿no? Entonces, pero hay un movimiento social, político, de políticos y del movimiento chavista que sí aspiran a que el país mejore. Claro que sí. Mira, y eso es importante, Dalia, porque yo soy testigo de muchos factores del chavismo de barrios, del chavismo de urbanizaciones, amigos que uno ha tenido en la vida que hoy dicen, cónchale, esto tiene que cambiar. Yo he estado votando en los últimos años por el PSUV, pero esto tiene que cambiar. Y eso es importante, que ya la misma gente, que tú le estás diciendo y insultándola, sino conversando con ella, te diga, esto tiene que cambiar. Yo quiero para mis hijos un mejor futuro, yo quiero tener una mejor calidad de vida. Y te lo está diciendo gente que ha venido votando por el chavismo. Y eso es importante. Y ahí es donde yo creo que el gobierno también está sacando sus cuentas. Ya creo que hemos debatido bastante este tema, me gustó mucho, eso a mí me apasiona. Oye, te apasionaste, yo también. Eso a mí me apasiona mucho porque esto es parte de la cosa y esto también como una especie de mensaje. La gente tiene que salirse de la indiferencia. El ciudadano tiene que saber. Y del sectarismo. Claro, la gente tiene que saber que todos hacemos falta para cambiar este país. No necesariamente tienes que militar en un partido. Claro. Como ciudadano. Y es importante rescatar el voto.
El voto es el arma que tienen los ciudadanos para cambiar las cosas. Nosotros cambiamos los fusiles, los cañones por el arma del voto, que es lo que nos puede permitir mañana vivir en un estado democrático, con instituciones independientes y con calidad de vida y progreso. De eso es que se trata. De eso se trata, claro que sí. Entonces, hemos terminado por hoy este programa. Bueno, y le sugerimos a nuestros amigos que nos están viendo que se suscriban al canal de YouTube sin.cortapisa. Es importante, le den a la campanita y le digan a todos sus amigos que vean nuestro programa y que se suscriban. Eso es importante. Bueno, recuerda seguirnos en Instagram, @sincortapisa. Síguenos y acuérdate, la manito.